Buenos días, mi nombre es Neil Palacios y hablaré en estos videos sobre unos textos de reflexión que aparecen en un libro llamado Sopa de Wuhan. Sopa de Wuhan es un material de dominio público publicado por la editorial ASPO, que significa aislamiento social preventivo y obligatorio. Iniciaré entonces con el texto de Giorgio Agamben, La invención de una epidemia. Hablemos primero que todo de la democracia. La democracia es una forma de gobierno donde el poder político reside en el pueblo. Por lo menos esa es la definición tradicional que hemos tenido sobre lo que es la democracia. La democracia invitaría a la mayor cantidad de personas posibles para que participen en las formas de gobierno. De allí se derivan la gran cantidad de problemas que conocemos con la llamada democracia representativa. Cuando elegimos un candidato para que sea un senador, para que sea un gobernante, para que sea un presidente de la República, pero de pronto cuando él ya está en el poder no hace lo que esperamos que hiciera. Pero eso es otro tipo de problema que no se tratará ahora. Muchas veces sucede que no hay tanta perfección en las obras compuestas de varios trozos y hechas por las manos de muchos maestros, como en aquellas en que solo uno ha trabajado. Así vemos que los edificios que un solo arquitecto ha comenzado y rematado suelen ser más hermosos y mejor ordenados que aquellos otros que varios han tratado de componer y arreglar utilizando antiguos muros construidos para otros fines. Estas palabras de Descartes, que no podrían tomarse en un sentido literal, pues no está hablando de la democracia, sin embargo nos evidencian una concepción estética donde existe un solo creador, donde precisamente la belleza no daría lugar a la cabida de lo múltiple, lo plural y, por qué no decirlo, hasta la misma democracia. No es exagerado pensar que la democracia actual podría significar problemas para aquellos que piensan que un gobierno en torno a unas ideas de un solo autor es lo más deseable. Muchas veces, muchas perspectivas, muchas voces, la variedad de los discursos podrían considerarse como empobrecedores de la gobernabilidad para aquellos que, así como Descartes, considerarían que una obra es mucho más bella o armónica si solo participa un solo arquitecto. Hace poco un locutor en la radio en Colombia afirmaba que en China había sido posible contener el virus del coronavirus porque en dicho país hay una dictadura. Es mucho más fácil, según este autor o este locutor, hacerlo bajo esas condiciones políticas. Como ejemplo de lo dicho están las consultas populares que se realizaron en Colombia respecto a la posibilidad de que se realizara explotación minera y de petróleos en algunas regiones. La población se opuso a estas prácticas y mediante votación logró bloquear en algunos casos que se realizaron. Ahora bien, ¿qué tendría que ver la propuesta de Agamben en relación con la democracia y su texto de la sopa de Wuhan? Hemos dicho entonces que hay algunos gobiernos o hay algunas perspectivas políticas que consideran que esa posibilidad de participación múltiple tal vez no es propicia para sus propósitos. Entonces se propician reformas constitucionales apelando al estado de opinión como se ha llamado, o por lo menos en el caso que Agamben nos está proponiendo en su texto, tendría que ver con los estados de excepción que están definidos incluso en la misma constitución política de Colombia. La pregunta de Agamben es si realmente no es tan grave lo del coronavirus, entonces ¿por qué hay tanta publicidad? ¿Por qué se está divulgando tanto? ¿Y por qué se está generando este tipo de pánico? Este tipo de preguntas, tomadas muy literalmente al inicio del texto de Agamben, ha propiciado que se genere una interpretación de este autor como un negacionista del hecho, del tema o del problema que tenemos actualmente en relación con la pandemia. Pero no sería totalmente preciso con el autor endilgarle este tipo de responsabilidad respecto a este negacionismo. La pregunta de Agamben tiene que ver más con la democracia actual, que tal vez no funciona con un modelo ideal, no funciona como ese modelo ideal que pensamos cuando pensamos en la democracia, y se ajusta más a cierto tipo de realismo político, en el cual, mediante los estados de excepción,
los gobiernos prácticamente están realizando modificaciones que a la larga perjudicarán más a esa democracia. No se puede negar que es posible que en el momento en el cual Agamben escribió su texto, dispusiera de muy poca información respecto a lo del virus, porque en efecto parecería que está minimizando sus alcances y sus factores de perjuicio. Pero no es probable tampoco que dejemos por fuera la discusión respecto a lo que los gobiernos pretenden y los gobiernos hacen en relación con los estados de excepción. Y es bastante interesante lo que presenta Gamden en el sentido de que la amenaza terrorista parece ya no haber funcionado como un motivo o una excusa para motivar estas reformas a la democracia y a las constituciones políticas que se traducen en limitaciones de los ciudadanos. Eso es pues realmente lo preocupante en relación con el texto, que se vuelva normal aquello que no es normal, es decir, un gobierno de excepción y que este miedo que se difumina en el pueblo, gracias también al impacto de los medios de comunicación que no cumplen una función responsable, eh, expandan esta sensación de miedo que a la larga van a generar una extralimitación en las funciones del gobierno.